a abrir la Biblia, en primer lugar en el libro de Juan, capítulo 14. Libro de Juan. Espero no olvidarme de ninguno de los avisos que me encargaron. Ah, sí, del obispo Manuel Pérez. Estaba olvidando ya. Iglesia, está ubicado en San Humberto, una iglesia buena amiga. Podríamos decir, ¿por qué amiga, no? Porque hoy por hoy tenemos que seleccionar. La Biblia nos dice que debemos tener un claro discernimiento. Y el tiempo apóstata en el cual estamos, hay que estar alerta. El día de ayer estuvimos en una conferencia que él también celebraba y a su vez función para nuevos ministros en su ministerio, Iglesia Asamblea de Dios Hebrón. Y doy gracias al Señor por esos nuevos ministros que son apartados para el ministerio de distintas edades, como también un joven ministro alrededor de 38 años. Dios bendiga a Erwin. En un tiempo no muy lejano vamos a tener la compañía de ellos como iglesia, ministrándonos la palabra, y así también a otro siervo de Dios, Fernando Castillo, un hombre muy especial en su personalidad. Tal vez no muy convencional, a lo conocido, tal vez más acostumbrado a la vista de muchos cristianos, pero en su actitud no deja de ser consecuente y tiene un hermoso testimonio. Será de mucha bendición para educarnos en temas de negocio. Necesitamos educarnos en muchas áreas. Recuerde usted que estamos en un proyecto donde se nos invita a reconocer a Dios en todos nuestros caminos. El proyecto 3, Proverbios capítulo 3, ahí nace. Y bendiga al Señor las predicaciones que vendrán los días venideros, y en esta dirección entonces cada hombre y mujer que pase por aquí desee ser usado por el Espíritu Santo. Puestos de pie, por favor, vamos a dar lectura. Quiero corregir, es el capítulo 12 del libro de Juan, no el 14. Eso lo vamos a leer dentro de la predicación igual algo del capítulo 14. Pero los textos bases están en el libro de Juan, capítulo 12, en el nombre precioso de Jesús. Voy a leer desde el verso 1 al 8. ¿Cuántos tienen ya el pasaje? Leo en el nombre de Jesús. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. Pero dijo esto, repito, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre les tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Incline su rostro y hagamos oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias en esta tarde que nos regala, Señor, aún con vida. Y gracias, Señor Dios, por esforzar nuestras vidas para estar en tu casa en esta reunión. Gracias por la vida de los hombres y mujeres que aquí estamos, y que tal vez a nuestra vista, Señor Dios, pueden ser rostros nuevos, personas nuevas. Pero tú nos conoces a cada uno de nosotros antes de estar formados en el vientre de nuestra madre.
Y sin excepción alguna, Señor, tú nos has recibido. Por eso, Señor, haya pues un mismo sentir en la vida de todos los presentes. Porque si a Jesús ha sido hoy nuestra razón de estar congregado junto con Él, entonces en vano no será. Pues todo aquel, Señor, que te busca, no dejará de hallarte. Tú le vas a abrir las puertas necesarias y ayudarles en esa búsqueda para encontrarse contigo. Espíritu Santo del Señor, glorifícate y abre los oídos de este pueblo y toma el corazón de cada uno de nosotros y condúcenos a tu voz. En el nombre de Jesús, Señor, declaro que tu palabra es autoridad para sostener, Señor Dios, nuestras vidas, vivificándola y para desatarla, Señor, de todo lo que no bendiga tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús el Señor. Amén y amén por siempre. Aleluya. De alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Gloria a ti por siempre, Padre. Amén. Recuerde que el domingo pasado conversamos de reconocer a Dios en medio de nuestro carácter. Y hoy yo quiero conversar con usted algo que es muy necesario que no lo dejes de aprender. Porque vienen tiempos muy bondadosos de Dios. Él es fiel. Y su bendición tiene que saber ser recepcionada. Y en esos tiempos bondadosos, la vida de algunos de esta casa, o aquellos que también tomen esta palabra, serán bendecidos. Cuando nuestras vidas, haciendo una breve reseña de nuestro comienzo, no podíamos contar con ninguno de estos servicios que hoy día en su misericordia Dios nos concede. En ese tipo de escenario el Señor anunció tantas promesas que hoy día presentan nuestra vista natural. Si alguna vez en esas ocasiones donde Dios hablaba no había ojos de fe para mirar, hoy día todo esto está hecho palpable. No solo me refiero a esta construcción, pues a Dios le damos la gloria por eso, y tiene que seguir dándole gloria a Dios nuestras vidas por esto, porque se convierte este lugar, en primer lugar, para adorarle, y en segundo lugar, para ser instruido, para ser formado. Por eso es importante darle el cuidado que merece y no aplazar las tareas que aún son necesarias para su completo término. Y todas esas promesas que también están en otras áreas del ministerio, hoy día las podemos tener. Pero no son simplemente para poder decir que bueno, tenemos esto. No es para entrar en una etapa de reposo y de conformidad. Cuando Dios equipa la vida de alguien, la Biblia dice que es para que abunden buenas obras. La palabra del Señor dice que Él anhela, dice a través del apóstol Pablo, es deseo de Dios que prosperemos en todo. ¿Pero con qué objetivo? Para alimentar la vanidad y el egocentrismo que tal vez está escondido cuando la añadidura que no tenía de pronto te llegó. De ninguna manera. Sino para que estemos preparados aún más al servicio del Señor. Y preocupados de esto, por supuesto, es que Dios nos enseña en muchos pasajes bíblicos acerca del dinero, acerca de las finanzas. Seguramente usted ha escuchado la palabra tabú.
En sencillo término, es todo aquello que se sabe que es verdad, pero no se quiere reconocer. En la mayoría de los escenarios, pues hay algunos tabúes que por supuesto son rebelión para Dios, como por ejemplo aquellos que dicen, contrario a la verdad bíblica, que enseñarle y caminar por ella es prohibición. Por supuesto, eso es una blasfemia, eso es un engaño, eso es una mentira de Dios. Les converso esto porque dentro de la iglesia, no solo en esto, pero hoy día Dios nos habla a nosotros, conversar de algunas doctrinas del Evangelio y de la palabra del Señor, a veces a nuestro raciocinio, por ignorancia a la Escritura, no nos parece definirlo como doctrina, sino simplemente como una razón muy personal de algunos hombres para un beneficio particular. Eso es uno de los grandes temores y diferencias que existen cuando se habla del dinero. Y Dios sí nos enseña de las añadiduras. Aún desde el libro de Génesis encontramos esta verdad. Aquellos que hemos tenido la bendición de haber cursado escuela dominical, debe venirnos a la memoria un pasaje del libro de Génesis, cuando dos hermanos Caín y Abel se presentan al Señor, y allí Dios acepta a quien se acerca al altar y a su vez lo que trae en ofrenda, como es para el caso de Abel. Pero cuando se mira a Caín, tristemente no es así, se rechaza a Caín y la ofrenda que trae. Otro de los ejemplos que también aparecen están en el libro de Génesis también, como es el caso de Abraham y como también es el caso de Jacob. Abraham manifiesta una sujeción y enseña que saber honrar a Dios por nuestros bienes es acto de adoración. En el caso de Jacob, cuando él desea que Dios lo bendiga, librándole de la mano de su hermano que venía en busca de él, Esaú, para matarlo, la Biblia dice que Jacob dentro de su oración decía: si tú me libras de la mano de mi hermano. Y aún antes de eso, él hacía esta oración antes que ese asunto le aconteciera. Él ofrecía un servicio, una obediencia a Dios en el dinero de manera condicional. La Biblia dice que Jacob dijo: si tú me das esto y me libras de esto otro, entonces el tiempo de todo lo que yo tenga lo apartaré para ti. En el caso de Abraham no hubo nada condicional, fue una actitud de adoración inmediata, producto de una relación más directa con Dios. La palabra del Señor jamás usted la va a entender solo por el intelecto que posea. La palabra del Señor se entiende a base de la revelación, y la revelación viene a través del corazón que tú ofrezcas para Dios, rindiéndote en fe a su palabra. Y eso te invitará a responder con prontitud y obedecer la voz de Dios. Y recordando este proyecto, como dice Proverbios 3:6, reconociendo a Jehová en todos nuestros caminos, para que Él enderece nuestras veredas. Todo esto que te digo, tal vez muy general, ¿no? Se lo planteo de otra manera. Cuando la economía de tu vida no es lo mejor, ¿te es un problema esa situación? ¿Es agobiante? ¿O no significa nada cuando la economía no es la mejor? Debe haber desespero en esos momentos. Se manifiestan muchos problemas cuando la economía es escasa.
Y aunque te cueste decir un amén, tú sabes que es así. Bueno, por esa razón es que Dios quiere educarnos en estas cosas. Quiero pedirles que vayan al libro de Proverbios, capítulo 3. Luego vamos a volver al libro de Juan. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 3. Y leamos otros versos que continúan de este capítulo. El domingo pasado se dio lectura hasta el versículo 7 y 8. Ahora quiero que leamos desde el versículo 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de ¿qué cosa? ¿Cuántos tienen Biblia? Lea conmigo. Verso 10. Y serán llenos tus graneros ¿con qué? Y tus lagares rebosarán de moho. Entonces fíjense, hay una demanda primero de Dios en la mitad del verso 9, y la otra mitad del verso 9 hasta el 10 solo promesas. Solo promesas. Hoy día me introduzco a este tema, pero en muchos versos que vamos a darnos cuenta que la Biblia aparece donde Dios nos educa acerca de él. Repito estos dos versos de continuo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de moho. Un verso pidiendo demanda, perdón, y otro ofreciendo muchas cosas. Ahora, ¿se puede dar cuenta usted, como primer punto, que saber administrar lo que Dios nos da en recursos, en especies, o todo lo que Dios nos añada, si sabemos dar un buen uso de eso, ¿qué es lo que significará para Dios? Honra. Pero escuche bien y defina bien esta honra. No se trata de honrar a Dios con los bienes que Él nos da, simplemente en que sea un círculo donde solo dé vueltas para nosotros. Porque en esta honra nunca debe dejar de estar ausente que a Dios también se le haga partícipe. Cuando usted obedece en otras áreas de la Biblia, por ejemplo, no murmurando, por supuesto que a Dios usted le honra. Pues el libro de Romanos capítulo 6 nos indica que ninguna parte de nuestro cuerpo lo presentemos en injusticia, en falta, en pecado, sino que todo nuestro cuerpo se ha presentado una ofrenda agradable al Señor, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos en nuestra vida. Ninguna parte de nuestro cuerpo tiene que ser usado de manera deshonrosa. Entonces, de igual manera, todo lo que Dios nos añade tiene que ser usado en conformidad a lo que también le agrada. En el libro de Malaquías, uno de los textos que pueden ser tristemente discutidos erróneamente, como por ejemplo una de las teorías es que eso fue para el momento de la ley o para el Antiguo Testamento, ya no es para el Nuevo. Mis hermanos, pensar de esa manera es estar muy equivocado. La palabra de Dios jamás simplemente fue escrita para un tiempo y para otro otra palabra. La palabra de Dios dice que no pasará. No tiene principio y no tiene final, porque es Dios mismo. Puede parecernos en tiempo a nosotros, porque Dios nos tiene que hablar de tiempo en tiempo. Cuando usted corrige a su hijo, le basta solo una corrección
o tiene que reiterar más de una vez o de 2 veces. Yo tengo hijos y veo tristemente que cuando se le da una disciplina, de pronto no hay obediencia. Hay que estar nuevamente ahí, nuevamente ahí, nuevamente ahí. Entre paréntesis, jamás se te ocurra, padre, cansarte de reprenderme, porque entonces te vas a entregar al espíritu inmundo que opera en tu muchacho. No tienes que cansarte de reprender, porque entonces te cansaste de amar. Y en la reprensión no dejará de tener abogacía el reprendido. Y sin darte cuenta, el resto de tu familia puede estarse involucrando en el error, obstruyendo esa disciplina de Dios. No te detengas. Hay muchos proverbios que dicen que si a tiempo yo corrijo, entonces mi alma reposará mañana. Amén. Por cierto, querida iglesia, tenemos que darnos cuenta entonces que honrar a Dios no es simplemente que un beneficio sea solo para mí o para lo que yo considero más cercano, sino que también se le honra a Dios y se le haga partícipe. En las Escrituras usted se da cuenta que Dios también en el Nuevo Testamento reprendió malas acciones al ofrendar. La Biblia dice que Jesús acostumbraba a sentarse cerca del alfolí y allí miraba a cada persona que venía a entregar la ofrenda y lo que traían en ofrenda. ¿Recuerda usted el caso cuando Dios reprende a líderes religiosos y a gente que sentía que todo lo que hacía estaba perfecto? Pero al final de todos se acercó una anciana mujer que ofrendó cuanto poseía. Y Jesús, puesto en pie en medio de la sinagoga, dice: esta mujer sí supo ofrendar. Y menciona, ella dio solamente estas monedas, por decir. ¿Y ustedes qué? Sentían que lo habían hecho bien, pero Dios, su palabra, le estaba diciendo que habían entregado la sobra, lo que para ellos no era considerable. Entonces, en todo esto que te alcanzo a conversar, te das cuenta tú que hay muchos pasajes bíblicos donde Dios sí nos enseña acerca de las finanzas o del dinero. Es más atractiva la palabra finanza que dinero. Pero bueno, Dios dice en el verso 9 del proverbio que leemos que hay que honrarle con todos nuestros bienes y con todas nuestras primicias. Es decir, hay una cadena. No solo basta de reconocer a Dios por lo que ya tengo, sino por lo que ya tengo y Dios me lo prospera, entonces los primeros frutos de eso también son para el Señor, porque para Él es lo mejor. Hay términos matemáticos que también los vamos a aprender muy luego, donde simplemente se ve una ecuación tan perfecta para Dios que Él nos pide un 10 para otorgarnos el 90. Entonces jamás Dios nos va a pedir algo para dejarnos a brazos cruzados. Amén. Sí, Señor. No entender esto te va a producir un dolor de cabeza. Vas a entender que incluso no es espiritual y tal vez te dé esta gana de bostezar. Vas a creer que hablar de estas cosas no es espiritual, es carnal. No te equivoques. Sí, Señor. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo del Señor. Y todo lo que aquí Dios nos enseña es espiritual. Sí, Señor. Porque es una de las frases que más a nosotros se nos asemeja para poder definir qué es de Dios. El libro de Juan 4 dice que Dios es espíritu y su palabra también es espíritu. Y atender su voz entonces nos vivifica, nos restaura, nos bendice. En este tema también vamos a aprender que reconociéndole a Dios a través de las finanzas y aplicándolas en la obediencia que Él demanda, nos daremos cuenta que incluso será
para aprender a adorar. Sí, Señor. Si usted simplemente sabe llegar temprano, sabe vestir de una forma, no crea que con eso está todo bien para adorarlo. Aún honrar a Dios con nuestras finanzas es adoración. Yo te lanzo todos estos subtemas de este que estamos hoy día recién entrando, porque es necesario que Dios nos los enseñe y lo aprendamos muy bien. Amén. Hoy día yo quiero hablarte del carácter en relación a la aceptación de esta palabra. Podemos ser corregidos tal vez cuando no reconozco algo y me han encontrado en la falta. Puedo tener carácter donde de pronto, aparte de ser mentiroso, puedo ser un traidor, puedo ser una persona rencorosa. Y allí Dios me está puliendo. Pero fíjese que también la iglesia de Cristo le hace falta carácter para entender la enseñanza de Dios en relación al dinero. Hoy día no pretendo que exista un aleluya, pero por lo menos un suspiro de alguien que diga: Dios perdona. Bien, para que se dé cuenta usted, lo que le acabo de decir en relación al carácter es lo que usted leyó conmigo en el libro de Juan capítulo 12. Se nombra allí a un discípulo de él que parecía él aplicar el criterio correcto a lo que para la vista de él y todos los demás aquella mujer hizo de manera inapropiada. Vamos por favor al libro de Juan, otra vez capítulo 12. Mire esto. Se estaba acercando la fiesta de la Pascua y Jesús está en un domicilio donde también se encuentran sus amigos como es Marta, María y Lázaro. Tiene que haber sido bastante especial esa reunión, estaban reunidos toda esa gente, valga la redundancia, porque en medio de los hombres que ahí estaban había un muerto que había después resucitado. Sí. Tiene que haber sido bastante novedoso si a nadie antes había mirado a Lázaro después de haber sido resucitado. Todos querían verlo, tal vez hasta tocarlo, hacerle preguntas: ¿qué sentiste? ¿Cómo fue? Porque muchos estaban llorando, compadeciendo el llanto de las hermanas que estaban allí muy tristes por su hermano muerto. La Biblia nos señala que eran 4 los días que habían pasado ya de su sepultura y Dios le levantó. Así que tiene que haber sido bastante especial esa reunión. Si bien es cierto, estar en la casa de una persona que también es muy particular su testimonio. Los otros evangelios dan detalle de esto y se habla acerca de un hombre, Simón el leproso. Por supuesto no podíamos creer que él seguía siendo leproso, sino que Dios también le sanó de la lepra. Y allí estaba Jesús reunido con él. Y estos amigos que te hablan, sus apóstoles también. Y de pronto una de estas amigas hace lo que nadie se le había ocurrido. Ella tomó un perfume muy caro. Judas, en su mentirosa conclusión, le pone allí la cifra del valor de ese perfume tan caro. Hemos escuchado a muchos teólogos decir que la cifra de ese tiempo al de hoy debiera ser semejante a un sueldo de un mes, como un promedio semejante al sueldo mínimo y un poco más. Entonces, aparte de eso, Judas menciona que debía haberse usado esa venta del perfume para otro fin.
pero la Biblia relata el trasfondo del corazón de esa persona. Amén. Miren, verso 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en él. Entonces Jesús dijo, déjalo, para el día de mi sepultura han guardado esto. Los otros evangelios mencionan que esta mujer se había adelantado a la sepultura de Jesús. Pues una de las culturas que tenían los hebreos era perfumar el cuerpo del difunto. Y Dios no dejó de tener esa participación también a través de este acto que acabamos de leer. Pero miren, quiero decir dos cosas, pongan mucha atención. Tenemos dos caracteres aquí. El de María y el de Judas. En estas dos personas usted y yo tenemos que hoy día aprender cómo es entonces nuestra vereda de la finanza ante los ojos de Dios. Así como en ese entonces Jesús juzgó en alta voz y bendijo la honra que para él significó el acto de María, y reprendió entonces a la otra persona y a los demás que estaban con él, así también Dios hoy día por su palabra quiere honrarnos si aplicamos obediencia, como también reprendernos si mantenemos nuestra errónea doctrina. Amén. Una pregunta muy simple. ¿Te es fácil comprender que a Dios le tienes que diezmar, ofrendar, entregar primicias y otros pactos? ¿Te es fácil razonar eso? Yo lo sé. Entonces, nuestro carácter, decíamos el domingo pasado, demuestra el gobierno. Mientras más yo reflejo a Dios, entonces mi carácter está siendo forjado por Dios, estoy entonces reflejando a Dios. Pero si mi vida aún es tosuda y no quiere detenerse en lo que Dios me demanda, eso refleja que yo todavía estoy guerreando, peleando. Pues la Biblia dice que la carne con el Espíritu no tiene ninguna comunión. Amén. Siempre tienen una pelea. Sí, amén. Además, la Biblia dice que Dios le habla al apóstol Pedro diciéndole que cuando era joven iba donde le gustaba, y ahora que era anciano, otro le iba a seguir. Ahora, veamos por favor la condición de María. Jesús dice que esta mujer estaba aperfumándole, adelantándole para el tiempo de su sepultura. Ponga atención a esto. Cuando usted sabe reconocer a Dios en sus finanzas, ¿sabe por qué lo puede hacer? Porque tiene una revelación que el resto no la tiene. Usted y yo hemos leído muchas veces el texto que habla lo siguiente: Dios es el que produce ¿qué cosa? El querer como el hacer por su buena voluntad a los hombres. Cuando Dios nos revela algo es porque Él quiere manifestarnos su buena voluntad. Si miramos esto en el caso de Judas, nos damos cuenta que en él no existe esta revelación. Más bien se encuentra una persona que sabe que puede conseguirse muchos favores al estar cerca de Jesús, pero que no es honesto. Porque ya nos menciona la Escritura que esta intención de hurto no era solo en ese entonces, sino que ya venía siendo desde tiempo atrás. Y Dios lo sabía.
Como también Dios sabe que en este tiempo muchos de nosotros tal vez el no entender a Dios en este aspecto nos hace estar faltando de mucho tiempo atrás. Pero hoy día estamos en este proyecto para que no se vayan acumulando más días y más años con esta indisciplina. Lo segundo que podemos notar, hermanos, en el caso de María y de Judas, la Biblia dice que cuando esta mujer derramó el perfume, si bien es cierto, a los pies de Jesús, todo ese lugar se llenó de tal aroma. Amén. Cuando usted y yo entendemos a Dios, Él es dueño de nuestras finanzas. No solo es porque poseemos una revelación a causa de la adoración, sino, ¿sabe qué? Vas a tener cobertura. Sí, Señor. Todo lo que tú tienes, el Señor lo va a cuidar. Amén. Lo va a proteger. Sí, Señor. Y Dios estará ahí. En cambio, a Judas, cuando él razona distinto, de Dios ha vendido esto al precio de, para dárselo a los pobres, fue lo que dijo Jesús: a los pobres siempre les tendré, pero a mí no siempre. Entonces, entender a Dios en esta área, ¿sabe lo que significa? Acercarlo más a ti y tú acercarte más a Él. Amén. Dije que en esta ocasión quería decir solo dos cosas. Entender esto, repito, es a base de la revelación producto de la adoración. Amén. La adoración es bendición. En segundo lugar, vas a tener cobertura de Dios en esta área. Sí, Señor. A diferencia de lo de Judas. Y si hoy día yo quisiera pedirte perdón por agregar un tercer punto, es que me voy a ausentar por casi 2 meses, así es que quiero de alguna vez por todas despedirme de ustedes para que descansen por 2 meses también. Lo último que decía es Jesús en relación a esta mujer, es que en todo lugar donde se hable de este bendito evangelio, lo que hizo esta mujer también se conversará. Sí, amén. Entonces, agregando este tercer punto, de también perdón que me agregue otro más, ¿no? A este bendito menú, Sí. es que Dios va a bendecir tu testimonio. Porque a través de honrarse por nuestras finanzas, vamos a entrar en la plenitud con Dios. Amén. No solo porque dejaste de decir grosería, de ver pornografía, de adulterar, de robar, de murmurar, o venciste tus vicios. No, eso es parte de la santidad y es necesario. Amén. Sino que tu plenitud también será cuando reconozcas a Dios en este mundo. Amén. Sí, Señor. Pero lo que decía allí el verso, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y ahora vamos por favor al libro de Marcos capítulo 14 y vea usted ese tercer punto. Versículo 9, Marcos 14, versículo 9. De cierto, os digo que donde quiera que se predique, ¿qué cosa? En todo el mundo también se contará que lo que ésta ha hecho para memoria de ella. de él. Aleluya. Amén. Yo les había hablado al comienzo de una historia de Abel y Caín. Dios cubrió y defendió la justicia para Abel, por supuesto que sí. Entonces,
Mis hermanos, hablemos de tres cosas, no solo de Dios. Tú vas a entender esto a base de la revelación, producto de la adoración. Segundo, Dios otorgará cobertura a todo lo que tú tengas. Amén. Y tercero, Dios también hablará de este testimonio. Amén. Sí, Señor. Dios hablará de ti. Amén. Sí, Señor. Quiero llevarlos al libro de Hechos, capítulo 4. Y lea el verso 32. En este verso quiero que nos demos cuenta cómo es que se nos puede venir esta revelación. Y cómo es entonces que tendremos tal cobertura. Y también cómo es entonces que Dios bendecirá nuestro testimonio y hablará de ti por esto a los demás. Hechos capítulo 4, verso 32. ¿Cuánto lo tiene? Y la multitud de los que habían creído era de qué cosa? De un corazón. Y un alma. Segundo, y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que Poseía. sino que tenían todas las cosas En común. Muy bien. Leamos hasta el versículo 35. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguno Necesitado. porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían, atención aquí, a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según su Necesidad. Más abajo se menciona un acto de alguien que también lo dijo. Lo tercero es que Dios hablará de este testimonio. Es un hijo que se venía de María, pero mira, aquí también se habla de otro hombre. ¿Quién es ese? Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Qué hermoso, alguien si va a tener un hijo, póngale Bernabé, ya sea el significado. Levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a ¿dónde? A los pies de los apóstoles. Fíjense, Dios habla de esto. ¿Por qué Dios hablará de aquellos que saben ofrendar? De aquellos que saben honrar a Dios en este punto. Porque tú no lo creas solo. ¿Sabes por qué? Porque aquellos que saben adorar a Dios con sus bienes, Dios está más cerca de ellos. Sí. Ven. Queridos, observemos el versículo 32 y también el versículo 34 y el 35. Tú te vas a dar cuenta aquí que se repiten estos tres puntos que leímos en Juan 14. Lo primero que leímos en el verso 32, ¿qué es lo que era? Que eran de un solo corazón y una sola alma. ¿Y qué más? Ninguno desea hacer propio lo que tenía. Ven. Y eso hacía que todas las cosas las tuvieran en común. Atención. ¿Cómo se me puede revelar esto entonces? ¿Cómo se me puede venir esta revelación de que Dios bendice nuestras finanzas? Cuando lo honramos con ellas. Ven. Y no a nuestra expresión para definir un porcentaje o un monto de. Hay un monto establecido. Si usted revisa versos más arriba en el libro de Hechos,
31, o del 27 al 31, que una vez que Pedro, librado por el ángel de la cárcel, le cuenta a los discípulos donde estaban juntos orando, del primer toque, una niña atiende, llamada Rode, comunica, no le creen. Al segundo, va Rode, otra vez, abre la puerta, y sí, era Pedro. Todos le creyeron. Pedro se acercó en medio de todos ellos y se asustó. Y Pedro les comienza a contar cómo Dios los había librado. Después de eso, todos los discípulos que estaban allí reunidos fueron tomados de valor por el testimonio que transmitió Pedro, defendiéndole Dios a ellos, o a ellos en este caso. Y nace un deseo de oración en los discípulos. Y dicen esto, verso 28, por favor: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extienden tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado en lugares que estaban congregados, tembló. ¿Y qué pasó? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué les vino? Vino presencia de Dios, ¿no? Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Escucha eso. La revelación por la palabra, por la intimidad que se tiene con Dios, me hará razonar conforme al Espíritu. Tú y yo leímos que ellos oraban para pedirle poder al Señor y saber entonces extender el reino. Y vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos de Él. El lugar donde estaban tembló, comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y dice el verso 32, y eran de un solo corazón y de un solo alma. Es decir, les nació un mismo deseo. Es como cuando de pronto solemos decir: ¿estás pensando lo mismo que yo? Se les vino el mismo deseo. Y eso provocó que entonces vendieran sus heredades, y era una o eran más, y el precio total, entonces, repito, lo traían a los pies de los apóstoles para administrar. Queridos, qué importante es que Dios se nos revele. Porque hay necesidades que no las puede usted y yo superar si Dios no las atiende. Y Dios es nuestro pastor y nada nos faltará. Pero es más fácil decir nada me faltará que entender Jehová es mi pastor. ¿Usted entiende cuando dice ese verso tan religiosamente: Jehová es mi pastor? ¿Usted y yo entendemos cuando decimos Jehová es mi pastor? ¿Usted sabe lo que está diciendo ahí? ¿Quién tiene poder sobre el otro? ¿El pastor sobre la oveja o la oveja sobre el pastor? Lo que tú y yo estamos diciendo sencillamente en ese texto tan conocido es que entendemos que no hay autoridad sobre nosotros mismos, por nosotros mismos, sino que es otro el que nos gobierna. Y dice allí que Él nos quiere conducir a pastos delicados, a aguas de reposo. Los pastos representan la palabra del Señor. Dios nos quiere conducir a sus pastos, nos quiere conducir a sus aguas de reposo que representan su presencia, su espíritu. Y si usted y yo no queremos conducirnos por el pastor a todos los pastos, a toda la enseñanza de su palabra, entonces no podremos estar saciados. Por eso repito esa pregunta de hace unos minutos: ¿es sana tu economía
mejor me la pueden preguntar a mí. Le doy gracias al Señor porque soy como un pajarito. Pero antiguamente no era como un pajarito, era como un lunático. Me asustaba del primer día del mes, y a medida que los días avanzaban, era peor el terror. Pero Dios es mi pastor, y nada me falta. Hay iglesias de pronto en que este texto lo usan como una parte de su culto, pero solo es esto, pura boca, nada de revelación, no entienden nada. Entonces, ¿cuántos están aquí todavía? ¿A cuánto les está haciendo bien la palabra de Dios? Entre paréntesis, voy a dejar algunos temas que los van a compartir los demás pastores, y algunos a quienes confiaré esta doctrina. No podré confiársela a alguien que no practica esto. Sí, Señor. Porque eso sería ensuciar esta ley. Pero a mí Dios me usa, sí, pero todavía Dios no es el entero Señor de tu vida. Su misericordia nos usa. Amén. Ok, volvemos al libro de Hechos. Entonces, a través de la rendición, porque cuando los discípulos escuchan el testimonio de Pedro, no se atemorizaron. A Pedro ya lo habían amenazado, ¿sí o no? Le dijeron en el Sanedrín: ni se les ocurra hablar más en este nombre. Pedro dice: oigan ustedes, si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios, ¿sí o no? Porque leen la Biblia, podrán decir amén. Los que no siguen colgados. Pero lee el libro de Hechos, capítulo 3, para que tengamos un mismo lenguaje. ¿Te das cuenta que el verano hay que saberlo usar? Tú puedes ir, no sé, a Iquique, a Miami, a Pellemame, pero lee la Biblia. Seguimos. Oraron al Señor, porque ellos seguían a través del testimonio que Pedro les cuenta, su fe se les aumentó. Piden a Dios que les bendiga, que les dé más unción, que les dé más poder para seguir testificando su nombre bendito. El Espíritu Santo, repito, vino sobre sus vidas y algo pasó en su raciocinio. Entonces, ¿cómo yo entiendo esto? A través de la revelación. ¿Y cómo viene la revelación? ¿A través de qué? De la rendición. Gloria a Dios. Si usted solo está ayunando para tener muy claridad, como se dice comúnmente, mira, podrá ser un hombre o mujer usada por misericordia, pero ladrón igual. Sí. Amén. Continuemos. Este raciocinio, y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entendían que Dios no es solo dueño de su vida, sino de todo lo que se le había añadido. Qué difícil es entender que Dios es dueño de lo que soy, tal vez, pero más difícil podrá ser entender que Dios es dueño de lo que tengo. Esto es tan complicado que de pronto en la familia uno de los cónyuges lo puede entender, pero el otro no. Y entonces allí las cosas no están en común. Por ejemplo, uno de los cónyuges se ve animado por la palabra y cree a ella y ofrece tal cosa. Al regreso a casa, ese hombre se va a encontrar con un terrible gigante, que tal vez es el marido o tal vez su mujer.
personas siguen dañando aún los lazos de matrimonios, aún en las congregaciones, y frustran la relación matrimonial. Y de paso, se abren brechas para que los hijos de ese matrimonio vean dos enseñanzas. E inclusive se le hace un terrible mal a los hijos, porque no saben los hijos quién tiene la razón. Tal vez el que grita más cuando se discuten de otras cosas. Y comienza una cadena de destrucción en la formación. ¿Cuánto me van siguiendo? Yo tengo dos hijos, una de 13 y otro de casi 3. Dios bendiga ese día de su cumpleaños que se le acerca, y que el Padre Celestial lo bendiga, y que yo, su Padre, estaré al otro lado. Mi hija tenía una particularidad con el dinero. Hasta hoy, cada dinero que le regalan sus abuelos, sus tíos, lo guarda. Y de pronto, cuando hemos tenido alguna necesidad por algunos segundos, se lo pedimos prestado. Pero luego hay que devolverle con intereses. Mi hijo no. Él tiene dinero, ¿sabe lo que hace? Toma, papi, me lo pasa. O si hay gente en la casa, como pasó hace unas semanas atrás, le dieron dinero y se acercó a uno de los jóvenes que estaban en la casa y le dijo: anda a comprar una bebida, pero en su lenguaje, ¿no? Para compartir. Y que esto no lo sepa nadie. Y días atrás sacó de aquí, podíamos ir a retirar las ofrendas, y había niñitos, y le dijo: ¿vamos a comprar un helado? A todos. ¿Por qué les comento esto? Porque cuando hay una enseñanza uniforme en tu casa, eso se puede notar en la relación que tus hijos le dan a esta palabra. Aún tus hijos de temprana edad pueden entender esto, no después de muchos años, para que no caminen como Judas, robando muchos años. Ahora, veamos lo segundo que dijimos: cobertura. ¿Se ven estos versículos? Claro que se ven. Verso 34. Así que no había entre ellos, ¿qué cosa? Ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredad de su casa los vendían y traían el precio de lo vendido. Bueno, seguían practicando el primer principio. Que rendían, había revelación, ¿no? Y lo ponían, y esto es lo tercero, a los pies de los apóstoles, que se repartía cada uno según su necesidad. Mira aquí. Hay cobertura. Dios trae cobertura. Dios es un Dios de pacto. Libro de Malaquías 3:10 nos dice: os va a actuar en esto, si no os diré qué cosa. La ventana de los cielos y será bendecido abundantemente. ¿Sí? Leíste conmigo en el libro de de Proverbios 3, verso 10, que serán llenos nuestros graneros, rebosarán de mosto. Ahora, aquí en esta iglesia primitiva, la iglesia, como nos enseña el libro de Hechos, ellos también vivían de esta bendición. Tenían esta bendición, esta cobertura. Ahora ponga atención aquí, los de atrás y los de aquí adelante, y los de arriba. No puedes vivir en esta cobertura si antes no recibes esta revelación por cuanto te has rendido. Te mantienes sujeto a la palabra. Mucho menos podrás tener esta cobertura y poder ser compañero o un mismo lenguaje con los que te rodean. Cuando en las iglesias,
desafío, no todas las personas se atreven a ser partícipes. El resto lo hace con el tiempo. Días atrás conversaba con uno de los hijos de esta casa. Me decía: pastor, mira cómo es la cosa del mundo. Yo me acuerdo cuando necesitábamos algo, yo le decía a mi amigo: oye, préstame esto, préstame esto otro, toma, ahí tenés. Se cubrían sus necesidades para el vicio. Al punto que si uno estaba muy desesperado por el vicio, lo acompañaba al otro a saltar para que fuera saciado el amigo y de paso él. Pero en términos eclesiásticos o cultura de gente de iglesia evangélica, nos encontramos con el caso de que esto no es tan así. Muy pocos se abren a esta realidad y el resto simplemente dice: gloria a Dios, aleluya, qué lindo lo que está pasando. Mientras otros allí están viviendo tremendos desafíos. Y de pronto puede decir: ay Señor, ¿y cómo todavía tienen esto ellos? Yo que te he dado esto y todo otro, ¿por qué? Está bueno el tema, ¿no? Sí. Necesitamos mucho más que hablar. Hoy estoy generalizando esto, ¿no? Por lo tanto, la Biblia dice que todos tenían este mismo raciocinio, o la gran mayoría, porque vamos a encontrar una sorpresa más adelante. Oye, yo nunca he visto en una predicación que se pasen tanto. Los voy a hablar de sanidad y restauración, van a permanecer más aquí en sus asientos. Cortan su iglesia. La iglesia no es para que los niños vengan a comer aquí. Aliméntalos antes. O sea más precavido, precavida. Viste que si tú le das a tu niño, el otro pajarito que anda dando vuelta, igual le da ganas de comer lo que está comiendo tu chiquillo. Y si tu cabro es apretado y tú peor que el cabrito, con razón ya. Ok. Entonces, continúo. Amén. Decía yo que esta iglesia tenía todo en común. Todo. Amén. ¿Por qué? Porque a todos se le había venido esta revelación. Y como estaba esta revelación y veían tal necesidad, entonces sabían: para cubrir esto hay que hacer esto. Sí. Y ya está. Sí, Señor. Entonces había cobertura. Manteniéndonos en esta obediencia, vamos a brindarnos cobertura. Dios nos las dará. Dios te usará a ti. Dios te usará a ti para brindarla. María derramó un perfume tremendo y el olor quedó impregnado en toda esa sala. María cubrió una necesidad. María cubrió algo que el cuerpo del maestro, muchos quienes la amaban, hubieran querido hacer con él. Recuerda que cuando él es sepultado, su madre y otras mujeres quieren ir al sepulcro y llevan consigo perfume. Ellos querían hacer eso. Entonces María, antes Dios lo reveló y pudo cubrir una necesidad que otros desearían para amar al Señor. Recibimos cobertura. Tercero, lo ponían a los pies de los apóstoles, que fue lo que dijimos. María también fue a los pies de Jesús, ¿sí? Perfumó. ¿Y qué pasaba con su cabello? Le secaba los pies con el cabello. Escucha esto. Obviamente su cabello, ¿con quién quedó perfumado? ¿Con el mismo qué? Con el mismo perfume. Y dijimos que el tercer punto es que Dios cuida tu testimonio. Sí.
Entonces, el testimonio es ejemplo de un buen olor. Sí, Señor. Y por donde pasas, eso queda. Los que usan un buen champú, cuando se han duchado y pasan al lado tuyo, te siente el buen aroma. Entonces, querida iglesia, ponga atención aquí. Lo ponían los pies de los apóstoles. Atención aquí, los empresarios recientes o de tiempo, pequeños o medianos empresarios, los futuros empresarios. Sí, Señor. Usted nunca sabrá honrar a Dios si no pone a los pies lo que Dios le ha concedido. Amén. Lo tercero que quiero decirte es que Dios bendice el testimonio de tu vida y de una iglesia a causa de que se sabe caminar este principio. Y cuando la iglesia entiende esto, también somos aperfumados de esta gracia. No solo, y aquí no me malinterpreten ni me mezcle con estos hombres de la falsa prosperidad. Yo te leí Proverbios del verso 1 en adelante para llegar al 10. El que temerle a Dios primero, honrarle, respetarle, ¿sí o no? Luego la bendición. Lo digo esto por quienes se suman recién a esta predicación. Llevo 3 domingos hablando de esto. Así es que lo que Dios quiere enseñarnos a ti y a mí, porque este tiempo ya está viniendo, este tiempo ya está lloviendo sobre esta tierra. La promesa que Dios anunció ayer, esa semilla, hoy día Dios la está regando. Sí, Señor. Pero atención, aquellos que hoy día están entrando en estas veredas de bendición de Dios, no las tuerzas. Amén. Si no sabes caminar en estos principios. Todo lo que ellos tenían lo traían en su totalidad al apóstol o a los apóstoles. Y para los ligeros de mente, no estoy diciendo que me vengas a traer todo y que día habrás expulsado. Por favor, sigue en el espíritu de la predicación. Amén. Mire, cuando alguien sabe honrar a Dios y camina en la cobertura de Dios, respeta a Dios y respeta la cobertura. No anuncia cuando todo está listo, sino del primer momento. Pide esa consejería, pide la bendición. En el libro de Hechos capítulo 5 se habla de unas personas que pretendieron hacer lo mismo, pero estaban engañando, queriendo engañar, digo, a Dios. Un matrimonio que sustrajo parte de eso. Amén. Y aquí se ve registrada la primera muerte por una de las cosas que a más Dios le desagrada y que aún Jesucristo mismo dijo. Que se hable y se burlen mal del Espíritu Santo. Se burlen, perdón, del Espíritu Santo. Eso es una tremenda maldición. Sí. Muerte para él. Amén. Y eso fue lo que hizo Ananías y Zafira. Entonces, ¿te das cuenta, queridos? ¿Te das cuenta, queridas? Que necesitamos aprender aún mucho más cómo honrar al Señor por lo que Él nos ha dado. Amén. Se consigue a través de la revelación, porque antes estás rendido. Segundo, recibes cobertura y Dios te señala como alguien que le agrada, porque Él bendice tu testimonio. Voy a ir cerrando. Si usted revisa el libro de Hechos, capítulo 5, la historia de Ananías y Zafira, te das cuenta que estos 3 puntos no están. Amén. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. ¿Te das cuenta ahí que en ellos no había rendición? Por eso la revelación no estaba en ellos. Cuando alguien solo posee información, pues la Biblia no la entiende por información, te repito,
sino por revelación. Y eso es a base de que te has metido. Podrás conocer muchas cosas, pero siempre vas a ser parte de todo lo que sabes de la Biblia. Porque te vas a convertir en alguien que razona su propio criterio y es como aquel que dice, es que Dios sabe que esto y que lo otro. Sí, Dios sabe que te estás engañando a ti mismo y te estás convirtiendo en un mentiroso. Si sigues leyendo, verso 3 al 4, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, no a Dios. Amén. Aún no más en esto. Cuando usted simplemente lee la Biblia como información, pero no te riges a ella, no te viene la revelación, ¿sabes? Quedan allí espacios muy abiertos para que otros sí entren a tu corazón y te hagan razonar, pero mal. ¿Qué se les metió a este matrimonio? Un raciocinio diabólico. Satanás les hizo razonar equivocadamente. Por lo tanto, allí no vemos cobertura de Dios con ellos. Ni él cubrió a su mujer, ni su mujer cubrió a él. Y terminan muertos. Cuando vienen al apóstol, parecía que estaban haciendo como el resto. Y están de la misma manera como alguna vez Caín se acercó a Dios. La Biblia dice que Dios rechazó a Caín y su ofrenda. Querida iglesia, hablamos en el libro de Juan, para ir cerrando, de la comparación de María versus Judas. Judas al final decía, debió haberse esto vendido al precio de, para atender a los pobres. Y Jesús dice que eso no era tan así. En él habían otras intenciones. Queridos hermanos, ¿te das cuenta en esta tarde si Dios es el Señor de tu vida? Entonces reconócelo en esta vereda de tu persona. Sí, Señor. Es la predicación que hoy día traigo en esta tarde para ti y para mí. Gracias, Dios. Y sabrás entonces a través de estos 3 pasos que Dios siempre quiere bendecir. Amén. Los próximos días te hablaré más de las primicias, te hablaré de las ofrendas, te hablaré de los pactos, te hablaré de los diezmos. Amén. Y de otras cosas más. Estas enseñanzas no es primera vez que esta iglesia la recibe. Son enseñanzas que le hemos dado desde el primer momento en los discipulados. Pero si tú no gustas de la palabra, entonces no vendrás al discipulado y menos entenderás esta bendición. Así es que, yo te pido que te pongas de pie. Este perfume cubrió todo ese lugar y aún los cabellos de esa mujer. En cambio, el aroma de Judas se interpretó muy, muy bien. Y se descubrió que era pésimo. Queridos, queridas hermanas, necesitamos en esta noche darnos cuenta que Dios de nosotros de pronto no resulta ser tan Dios de nosotros, porque aún tenemos un combate en nuestra mente, aceptando algunas enseñanzas y rechazando otras. Y te olvidas lo que dice el libro de Timoteo, que toda la escritura fue inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir nuestras vidas, es decir, conducirnos a la verdad y vestirnos de ella porque la practicamos. Quiero invitarte en esta tarde que inclines tu rostro y que hagas oración en tu lugar. Y tú que conoces tu vereda en esta área de tu vida, entonces tengas esta oración tan sincera de parte de Dios.
y le puedas decir al Señor: ayúdame, dame el denuedo para yo entender esta tu palabra, el valor de eso del denuedo, para poder entonces también obedecerla, caminar en ella. Señor, yo sé que tú nos has amado. Este proyecto, Señor, es reconocerte a ti en todas nuestras veredas. Y esta es una de ellas, Señor, que de pronto la omitimos o tal vez reconociendo, la retrasamos. Así es. En obedecer. Pero cuando eso ocurre, Señor, el retraso vendrá y vendrá y vendrá, porque hay una persona que no demorará en seducirnos para mantenernos en esa errónea posición. Libra, Señor Dios, el corazón de estos hombres y de estas mujeres, el mío y el de mi casa, para no darles paso a Satanás, para que turbe mi corazón, que es donde emanan los buenos y los malos deseos, los buenos y los malos pensamientos. Señor, gracias en esta hora. Yo sé, Señor Dios, que vienen tiempos preciosos para muchos hijos de este lugar. Pero es necesario, Señor Dios, que a través de esta vereda aprendamos mayores principios de lealtad. Señor, gracias por esa bendición que viene a muchos hombres. Y gracias, Señor Dios, por esa bendición que aún a hijos de este ministerio, Señor Dios, nos vas a permitir administrar. Pero no nos olvidemos que son con propósitos tuyos. Sí, Señor. Que no se nos olvide estos principios y aún estas enseñanzas del libro de Hechos. Ayúdanos, Dios, a recordar entonces que para tener esa revelación yo tengo que rendirme, depender de ti. Eso hará que yo tenga un alma contigo, un mismo raciocinio, un solo corazón contigo, y otros que piensen igual. Seremos de un solo alma y de un solo corazón. Sabremos que tú eres nuestro pastor y buscaremos tu reino y tu justicia, porque todo lo demás nos será añadido. Y entenderemos, Señor, que nada de lo que poseemos es nuestro. Y sabremos servirte, Señor Dios, con lo que soy y con lo que tengo. Y cuando hacemos eso, Señor Dios, no es simplemente para hacernos visto o como una entrada para tener permiso para otras cosas. No, Señor, no. Yo sé que quieres traer esta bendición y este testimonio para la iglesia. Yo agradezco el testimonio que me has regalado y que nos has regalado. Gracias por las obras, por los prodigios, por los milagros, Señor Dios, por tanta maravilla tuya, por tu presencia en medio nuestro. Pero sé que quieres más. Por eso nos estás enderezando esta vereda de nuestra vida. Ay, Rey que vive para siempre. ¿Cuántos son los que hoy día sufren por esta realidad? Este es el tiempo para que sean sanos, para que sean sanas. Por eso, Señor Dios, que no teman en sumergirse en esta palabra. Que no se conformen simplemente con que esta revelación les llegue a los tobillos. Que sean como aquellos que quieren que les llegue a los lomos, a los hombros, y aún, Señor, tanto que tengan que nadar en medio de esta revelación. En el nombre precioso de Jesús. Gracias por esta palabra, porque hay poder en ella. Sí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.